Eskerrik asko hemen etortzeagatik eta Montermosora etortzeko. Conmigo Alfredo Oliva, que lleva todo un día dedicado a nuestra ciudad. Hemos podido compartir con él esta mañana una jornada intensa con técnicos municipales y la verdad es que ha sido un lujazo y es lo que esperamos para esta tarde, ¿no? Enmarcamos la conferencia dentro de las actividades del Plan Local de Infancia y Adolescencia de nuestro Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y como objetivo primordial de la sensibilización con la infancia y la adolescencia de la ciudadanía en general y en estos momentos de profesionales implicados en la atención del colectivo de adolescencia hoy en particular y sobre todo dirigido a padres y madres, ¿no? Somos un ayuntamiento que a nivel técnico apostamos por trabajar en el desarrollo positivo adolescente, trabajo en programas de parentalidad positiva adolescente y esta es una amiguita más de ese trabajo que queremos extender, ojalá contagiar, ¿verdad?, en la ciudad y en otros sitios, ¿no? Para nosotros, dentro de los programas de mejora de la calidad de los servicios, es importante tanto la formación de profesionales como la formación de padres y madres, es uno de los temas que Alfredo podrá contarnos, y lo que puede ser potenciar y apoyar a las familias en la crianza de los hijos e hijas y hoy en particular de la adolescencia, ¿no? Para nosotros es importante la presencia hoy, es un viernes, son las 7 de la tarde, es una tarde todavía casi de verano y el haber llenado la sala para nosotros es un lujo, ¿no? Eso quiere decir mucho de la ciudad, quiere decir mucho de padres y madres y de mucha gente que nos ha llamado y que no podía venir hoy y sobre todo porque es una apuesta por una adolescencia que será el futuro de nuestra ciudad y que queremos ahí reforzar, ¿no? Y hacer un trabajo desde una parentalidad y desde un apoyo en la crianza, ¿no? Alfredo es profesor de psicología en la Universidad de Sevilla, es doctor, ¿no?, en psicología y tiene un currículum muy extenso, pero realmente es que esta mañana leer su currículum nos ha quitado 10 minutos de tiempo, pero teníamos más tiempo, así es que yo le he pedido, por favor, que creo que vosotros preferís leer su currículum en Internet, ¿verdad? Seguro, y darle tiempo y escucharle a él aproximadamente hora y media de conferencia en la que podemos interactuar contigo, hacerte preguntas y si no al final también tendremos otro ratito para preguntas. O sea que me has dicho que protagonismo de los presentadores no, que del ponente. Vale, gracias. Voy a tratar en primer lugar de cambiar ligeramente, modificar la idea que muchos de vosotros y vosotras pues tenéis de la adolescencia y de vuestros hijos, ¿no? Tratando de normalizar y daros una imagen más positiva. Digamos que ese es el primer objetivo que me planteo siempre en mi trabajo. Normalizar y evitar pues interpretaciones equivocadas del comportamiento de los adolescentes. Y siempre, esta mañana lo hice, voy a hacerlo también por la tarde, y lo hago casi siempre. Comienzo con un texto que lo voy a leer, porque probablemente desde el fondo a lo mejor no lo podéis leer bien, que dice lo siguiente: la juventud actual ama el lujo, es maliciosa, es malcriada, se burla de la autoridad, no tiene ningún respeto por los mayores. Nuestros muchachos de hoy son unos tiranos que no se levantan cuando un anciano entra a alguna parte, que responden con altanería a sus padres y se complacen en ser gente de mala fe. Y os leo ese texto porque os voy a preguntar, os voy a pedir que me digáis quién creéis que es a quién le atribuimos esta referencia tan pesimista sobre los adolescentes. Tenemos la opción A, Esperanza Aguirre, la opción B, José Mourinho, la opción C, Federico Jiménez Los Santos y con la opción D, Sócrates. Supongo que no necesitaréis pensarlo mucho, porque claro, canta tanto que esté ahí Sócrates con otros personajes tan contemporáneos, ¿verdad?, que evidentemente es Sócrates. ¿Y por qué comienzo de esta
manera? Pues porque siempre me gusta hacer referencia a que los adultos, cuando hemos pensado, cuando hemos reflexionado acerca de la adolescencia de generaciones posteriores, pues siempre tendemos a pensar, o hemos tendido a pensar de una forma muy parecida, que son golfos, que son conflictivos, que son rebeldes y que nos hacen la vida imposible, ¿verdad? Y que como no lo tengo aquí, pero tengo otro texto que utilizo a veces, que es de un monólogo, es un monólogo de un cuento de invierno, una obra de Shakespeare, en el que un anciano, reflexionando sobre la adolescencia, pues lo que viene a decir, evidentemente con otras palabras, con palabras de Shakespeare, lo que viene a decir es que los adolescentes deberían de dormirse con 13 años y despertarse con 20. Porque en esa época solo lo que hacen es cargar con críos a las mozas, perjudicar las costumbres, robar, pelear. Es decir, una imagen también bastante negativa. Siempre pensamos que la generación de jóvenes actual es la peor de la historia, ¿verdad? Y decía esta mañana que si desde tiempo de Sócrates cada generación hubiera ido empeorando a la anterior, pues prácticamente serían todos psicópatas, ¿verdad? Porque ¿qué piensan los adultos? ¿Qué pensamos hoy en día? ¿Qué piensa la gente de la calle sobre la adolescencia? Pues bien, hace unos años entrevistamos, no recuerdo, a unas 80 o 100 personas adultas, todas ellas pues en edad de tener hijos adolescentes, y le pedíamos que nos definieran las características del adolescente típico actual. Dinos qué cosas malas tiene y qué cosas buenas. Ahí están las malas. Había algunas buenas, pero no van para un gráfico. Entonces, aquí tenemos el gráfico con las características que atribuían a los adolescentes. Y si la letra es muy pequeña, pero yo lo leo: promiscuidad, nocturnidad, malas relaciones familiares, drogodependencia, desinterés por el estudio, conductas antisociales y alcoholismo. Fijaros que un 60% atribuye la drogodependencia como una característica, como un rasgo habitual del adolescente. Por lo tanto, la imagen es muy negativa, ¿verdad? Claro, si nos vamos a los medios de comunicación, cogemos dos periódicos de tirada nacional, como El País y el ABC, y durante 3 meses vaciamos los contenidos de todas las noticias cuyo protagonista es un adolescente o es un joven, para ver sobre qué tratan estas noticias. Y vemos que el porcentaje más alto de noticias pues tienen que ver con la conducta antisocial. Alcoholismo, drogas, hay algunas cosas positivas, intereses artísticos, ¿verdad? Víctimas, algunos temas relacionados con la educación, pero la mayoría de las noticias tienen que ver con lo negativo. Hay diferencias entre El País y el ABC. La imagen es algo más negativa en el ABC, probablemente porque al ser un periódico conservador, todo lo que supone novedad, todo lo que supone cambio, la juventud pues trae nuevas costumbres, nuevas modas que alteran de alguna forma el estilo de vida de los mayores y por lo tanto genera mayor inquietud. Y eso puede explicar que la imagen sea algo más negativa. Pero yo prefiero incidir en la coincidencia. Los medios de comunicación dan una imagen que es bastante negativa. Por lo tanto, podemos tender a pensar que la imagen negativa que veíamos en el gráfico anterior pues está muy influida por lo que los medios de comunicación, ya sea la prensa o ya sea la televisión, transmiten acerca de los jóvenes. Hay pocas noticias en positivo. Los periodistas dicen que, claro, lo que es noticia es lo inhabitual, ¿no? Y que probablemente no interese mucho que fulanito y menganito se hayan pasado toda la tarde estudiando o colaborando con una ONG en actividades de voluntariado. Por lo tanto, las noticias suelen ser más en negativo, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos el chivo expiatorio. Ya sabemos a quién echarle la culpa: a los periodistas. Aquí no sé si habrá alguno, pero bueno, pero probablemente sería simplificar mucho, echarle la culpa a los periodistas, porque mirémonos a nosotros mismos, a quienes trabajamos en formación de padres, psicólogos, educadores, pedagogos, ¿verdad? Trabajadores sociales. Vayamos a una librería. Vamos a una librería porque queremos regalarle el libro
a una amiga, a una pareja que están esperando un hijo. Queremos hacerle un regalo y qué mejor regalo, ¿verdad?, que un libro sobre temas de crianza. Vemos los títulos de los libros que hay en esa estantería para futuros padres y vemos títulos pues atractivos, El bienestar del bebé, Bésame mucho, el nuevo libro del cuidado de tu bebé, ¿verdad?, que son títulos muy tiernos, muy atractivos, que dan ganas de tener un hijo, ¿verdad?, de empezar ya, si vais con vuestra pareja para comprar el libro, pues o dan ganas de meterse en la cama, ¿verdad?, y encargarlo ya, porque de alguna forma tratas de vender el libro y tratas de presentar la maternidad, la paternidad como algo tremendamente atractivo, ¿verdad? Es lógico, ¿no? Pero claro, si vais a la estantería de al lado, pues veréis que cada vez hay más libros dedicados a padres y madres de hijos o hijas adolescentes. Y ahí ya, ¿verdad?, que si no habéis encargado el hijo, ¿verdad?, si todavía no os habéis ido a meteros en la cama, pues ya os lo pensáis mejor, ¿verdad? Dice, bueno, vamos a dejarlo, porque los títulos, fijaros cómo son: padres desesperados con hijos adolescentes, tengo un adolescente en casa, ¿qué hago? La rebelión, las adicciones, el pequeño dictador, padres que sufren, cómo no matar a su hijo adolescente, que no está aquí, pero os juro que existe ese título. Por lo tanto, alguna responsabilidad tenemos también quienes tratamos de vender estos productos y le hacemos ver a los padres que la adolescencia es una etapa tremendamente complicada y que no van a sobrevivir si no echan mano del manual, ¿verdad?, del manual de instrucciones. Por lo tanto, no es extraño que cuando pensamos en la infancia, en los niños más pequeños, pues pensamos en ellos con un sentimiento de protección y pensamos que son invulnerables, indefensos, necesitados de afecto y protección. Y eso lo pensamos hoy en día. No lo pensábamos hace 30 o 40 años, ¿verdad?, en el que los padres y los educadores pues pensaban que la letra con sangre entra, con razón o sin ella leña, ¿verdad? Bueno, hay muchos refranes que hacen referencia al uso de la violencia pues como una forma de educar. Hoy en día no, ¿verdad? Hoy en día pues somos conscientes de que los menores pues necesitan protección, son seres indefensos, necesitados de afecto y que hay que cuidarlos y evitar el maltrato. Pero ¿qué ocurre cuando ese chico o esa chica cumple 12 o 13 años? Que el retrato robot cambia, ¿verdad? Y esa imagen que teníamos de indefensión cambia por una imagen bastante más negativa. Ahora ya no son vulnerables, sino son invulnerables. Parece que cualquier cosa que hagamos con ellos la van a resistir con entereza, ¿verdad? Son autosuficientes, suelen generar muchos conflictos. Siempre que hay una situación de conflicto entre adultos y adolescentes, tendemos a culpar al adolescente, muchas veces sin escuchar, digamos, las versiones. Pensamos que es transgresor y pensamos que es siempre el agresor. Por lo tanto, ha cambiado de imagen, ¿verdad? Y ese angelito se ha convertido en un demonio. Claro, ¿por qué me interesa desmontar esa imagen negativa y hago todo lo posible por cambiarla? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esa imagen tan negativa? Pues hay varias, ¿verdad? Por una parte, es un prejuicio. Estamos poniendo una etiqueta a un grupo de edad por el simple hecho de que tiene una edad determinada. Es como si le ponemos una etiqueta a las mujeres por el hecho de ser mujeres, o a las personas mayores por el hecho de ser mayores, o a un determinado grupo étnico por el hecho de pertenecer a ese grupo étnico o cultural. Y eso es injusto, ¿verdad? Y eso genera mal rollo. Mal rollo, eso supone una incomunicación entre la generación adulta y la generación de adolescentes. Y eso va a suponer que va a aumentar la conflictividad tanto en la casa como en el contexto escolar. Vamos a tener más dificultades. Ellos se van a quejar de que no lo entendemos. Estás prejuiciando continuamente. Y ahora veremos cómo influye esto en la relación directa con los hijos. Y por otra parte, porque también vamos a tratar de defendernos de los adolescentes y vamos a tender a apoyar medidas represivas más que medidas rehabilitadoras. Vamos a ponernos más de apoyo, más de parte de lo que suponga una ley, por ejemplo, coercitiva,
que quiera a lo mejor encerrar en cárceles a adolescentes con 16 años, que limite alguna de sus libertades, que por el hecho de ser inmaduros e irresponsables, pues no se le asignen determinados derechos, es decir, que eso influye en nuestra relación con ellos, en las medidas sociales y políticas que exigimos para la adolescencia. El otro día recuerdo que me llamaron me parece que fue del País, de un periódico, porque a raíz del cambio en la edad, sabéis que ha habido un cambio, no sé si se ha aprobado ya, con respecto a la edad a la que los adolescentes se pueden casar, ¿no? Y ha habido un retraso y me preguntaban mi opinión, y yo le comentaba que el tema de la regulación legal de la adolescencia es algo tremendamente complejo, y que mi postura era que yo creo que no debe haber una edad para todo. 18 años para todo, para votar, para casarte, para sacar el carnet, sino que lo que pensamos quienes trabajamos en esta serie de temas es que debe haber un escalamiento, ¿no? Y debe haber edades para determinadas cosas y edades para otras cosas. En concreto, con el tema del retraso de la edad para casarlo, pues yo pensaba que debía retrasarse, ¿no? Mientras que en otra serie de temas, por ejemplo, como el derecho a voto, pues pienso que debe adelantarse. Yo creo que no hay ningún mal en que un adolescente pueda votar con 16 años, porque con 16 años el cerebro, en aspectos de pensar en frío, tomar decisiones en frío, pues funciona de forma muy parecida al nuestro, a la hora de resolver problemas complejos. Tienen menos experiencia. Pues sí, tienen menos experiencia, pero así la van adquiriendo y así se van preocupando por los asuntos políticos, ¿no? Porque si pensamos que son inmaduros, pues ellos van a asumir esa madurez y esa responsabilidad. ¿Más consecuencias negativas? Hay una imagen muy negativa de los adolescentes en los medios de comunicación. Yo siempre pongo el ejemplo, que yo creo que es muy gráfico, de que hace unos 6 o 7 años, pues hubo una campaña en los medios de comunicación sobre el tema de la botellona, porque se quería endurecer la legislación, y para endurecer la legislación tú tienes que hacer que la opinión pública esté a favor de endurecer la legislación. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Pues durante una semana pues das mucha caña a los medios de comunicación con que hay una botellona en tal sitio, con que se han generado muchos conflictos, mucho ruido. Claro, yo recuerdo que durante una semana te ponías delante de la tele y tú te asomabas por la ventana diciendo, a ver, ¿dónde está el botellón? Porque es que hay botellones a todas horas y por todos lados. Claro, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que mi hijo veía la tele. Y mi hijo en aquella época tenía 12 años. Y lo que estaba deseando mi hijo, 13, era dejar de ser un niño y pasar por el rito que da el paso a la adolescencia. ¿Y qué rito era? Pues lo que veía en la tele. ¿Qué hacen los adolescentes? Pues irse de botellón. Pues claro, le faltó un cuarto de hora para irse al primer botellón que pilla de la mano. Es decir, de alguna forma estamos transmitiendo una imagen de qué es lo que hacen los adolescentes, y los niños pues obviamente están deseando crecer, madurar, ser adolescente e incorporarse a ese tipo de comportamientos, ¿no? Bueno, alguna cosa puede haber, ¿no, Alfredo, de esta imagen negativa? Sí, es que a lo mejor hoy en día, bueno, seguro que hoy en día estamos más sensibilizados hacia determinados comportamientos o problemas que han existido siempre. La violencia en los centros educativos es algo nuevo. Bueno, yo podría contar historias terroríficas, ¿no?, de violencia en centros educativos entre iguales y por parte y del profesorado hacia el alumnado. Consumo de drogas, pues no sé qué pensáis, si la generación actual bebe más alcohol que la nuestra, por ejemplo. Yo tengo mis dudas. Quienes tenemos en torno a 50 años, pues hemos bebido lo nuestro. No sé si más, si menos, no hay datos desde tan atrás, pero sí es verdad que hay datos recientes de las últimas 2 décadas y hay un cambio en el patrón de consumo, suele ser diferente, pero aumenta el número de abstemios. Y los últimos datos de la última oleada pues indican un descenso en el consumo de muchas sustancias. Evidentemente hay otras sustancias que no las había entonces, ¿verdad? Pero tanto en el tabaco como en el alcohol pues hay cambios y hay más bien descenso, ¿no?
hay más sensibilización y, por lo tanto, la Administración va a destinar más dinero, bueno, si lo hubiera, ¿verdad? Pero ahora estamos en épocas complicadas, pero va a destinar más dinero para programas de investigación, programas de intervención, programas que van dirigidos a la prevención de los problemas. Eso supone pensar en un modelo centrado en el déficit. Bueno, esto era simplemente la pregunta que he hecho antes, ¿no? Si está aumentando y los datos pues indican que no está aumentando. Por ejemplo, la violencia escolar o la delincuencia juvenil, los datos son de estabilización en cuanto a la delincuencia juvenil y de disminución de la violencia escolar. ¿Quiere decir eso que la adolescencia es una etapa idílica, libre de problemas? Claro, más de un padre pues a lo mejor está pensando, yo me he equivocado de charla porque yo lo que tengo en casa no es un adolescente, ¿verdad? Es otra cosa. Tampoco es una etapa que sea idílica y libre de problemas, pero sí es verdad que tenemos que partir de una imagen que sea más realista, porque si partimos de una imagen negativa, pues vamos a interpretar de forma equivocada, de forma sesgada, muchos de los comportamientos de nuestros hijos y nos vamos a asustar demasiado. Y vamos a reaccionar probablemente de forma poco adecuada. ¿Cuál es la realidad de la adolescencia? Primero, que no es necesariamente una etapa conflictiva o de ruptura. Conflictiva en el sentido de que no necesariamente el adolescente tiene que ser conflictivo, porque también algún padre o madre lo estará pensando, diciendo, pues yo en mi casa tengo un adolescente o un adolescente que no me ha dado ningún problema. Bueno, no pasa nada, no todos tienen por qué ser conflictivos, o espera unos años, ¿verdad? Que a lo mejor viene con retardo, ¿no? Que también puede ocurrir, ¿no? Y tampoco tiene que ser una ruptura con respecto a lo que era él o ella de niño. Si era un niño problemático, es probable pues que sea también a lo mejor un adolescente más problemático y lo contrario también, ¿no? No tiene por qué suponer necesariamente que cambie, que se transforme, que haya una metamorfosis a peor. Pero sí es verdad que es un periodo en que hay muchos cambios físicos, psicológicos, cognitivos. Si tuviéramos que usar la metáfora de un curso universitario o de un curso de secundaria, diríamos que la adolescencia es un curso difícil. Es un curso con muchas asignaturas, con muchas tareas evolutivas que resolver y en las etapas de la vida donde hay más cambios, pues es donde vamos a tener más dificultades, donde pueden surgir más problemas. Y en la adolescencia, pues hay más problemas, al menos eso es lo que nos dice la evidencia empírica, hay más problemas en tres áreas. La primera, hay más inestabilidad y más problemas emocionales. Lo habréis visto en vuestro hijo, en vuestra hija, ¿verdad? Más irritabilidad. Un día, digamos, que está que se sube de contento y al otro día está que se quiere morir, ¿verdad? Mucha inestabilidad y problemas y dificultades emocionales. Hay también más conductas de riesgo, ¿verdad? Conductas de asumir determinados riesgos que antes no asumía, en el terreno de la sustancia, de los deportes, de la seguridad vial, ¿verdad? Y hay también, y de eso a lo mejor muchos de vosotros sois testigos, hay más conflictos entre padres y adolescentes, más conflictos en casa, discutimos más, ¿verdad? Bueno, yo al menos discutía más y los estudios que tenemos también indican eso. ¿Cuáles son los cambios que ocurren durante la adolescencia? Cambios físicos, cambia su cuerpo, ¿verdad? Cambia su cuerpo y eso supone ajustarse a un nuevo cuerpo que no siempre se ajusta a las expectativas que tenían. Ya sabéis cómo cómo crecen los adolescentes, lo mismo que crecimos nosotros, ¿verdad? Crecen mucho las piernas, el tronco se queda chico, ¿verdad? Los pies le crecen mucho. Vemos esos pantalones vaqueros con el dobladillo, con las señales de haberle sacado el dobladillo 3 o 4 veces, ¿verdad? Porque las piernas han crecido mucho, pero el tronco se le ha quedado muy chico, ¿verdad? Granos, acumulación de grasa. Se miran en el espejo y no se parece, a lo mejor, a la idea que esperaban. Esperaban tener un cuerpo Danone y no tienen un cuerpo Danone, ¿verdad? Tienen un cuerpo, pues, de pera o que es más sano, ¿verdad? Incluso, ¿no? Pero tienen unas expectativas que no se cumplen, ¿no? Hay cambios cognitivos, que yo no sé si esto... Tengo aquí. Hay cambios en la personalidad y hay cambios sociales.
Lo de los cambios físicos es lo que estaba comentando antes y también el tema de las hormonas, ¿no? Hay un bombardeo hormonal que va a hacer que tengan más cambios de humor, que con frecuencia estén tristes y que el deseo sexual aumente, ¿eh? Y eso, pues, evidente. Y hay cambios cerebrales. Yo creo que ahora os voy a comentar un poquito esto con más detalle, lo de los cambios cerebrales, porque tiene su importancia. Hay otro aspecto importante que tiene que ver con los cambios en el pensamiento. Son capaces de pensar en asuntos abstractos. Y lo más importante, dejadme que os explique esto, a los 12, 13, 14, 15 años, dependiendo de la edad, hay un cambio muy llamativo en la forma de pensar que tienen los niños y las niñas. Y probablemente lo habréis notado. Es que surge lo que Piaget llamaba el pensamiento formal. Y el pensamiento formal es la capacidad para pensar no solo en lo que existe, en las cosas que hay, en la realidad que tiene a su alcance, sino es capaz de distanciarse de ella y pensar en alternativas a la realidad. Se dan cuenta de que la realidad, lo que existe, es solo un subconjunto de lo posible. Tengo unos padres. Hay un sistema político y social en mi país, que es la monarquía, pero hay otras alternativas. El niño piensa que tenemos un rey y que el rey manda pues porque es el rey. Y piensa que hay ricos y pobres porque los ricos tienen dinero y los pobres no lo tienen. Pero cuando llega a la adolescencia se da cuenta de que las cosas no tienen por qué ser necesariamente así. Busca alternativas a la realidad y se vuelve hasta cierto punto un idealista de que quiere cambiar las cosas. Claro, uno pues quiere cambiar la sociedad, evidentemente, pero lo que quiere cambiar primero es lo que tiene más a mano, que son mis padres, por ejemplo. Mis padres son como son, ponen las normas, ponen las reglas y yo empiezo a cuestionarlas. Empiezo a cuestionar que las reglas sean de esa manera. ¿Por qué tenemos que hacer siempre lo que decís vosotros? ¿Verdad? Empiezan a cuestionarlo. ¿Por qué es importante que como padres sepamos esto? Pues porque vamos a interpretar de forma distinta el comportamiento de vuestro hijo. A partir de ahora no penséis que es que os está chuleando, sino que está desarrollando el pensamiento formal. ¡Qué guay!, ¿no? Tenéis hijos más inteligentes que son capaces de cuestionar y además que son capaces de discutir con argumentos muchas veces sólidos, ¿verdad? Ya no es tan fácil convencerlos de algo. Nos vamos a ir el fin de semana a la playa. Bueno, trata de convencerlos. Cuando es la noche de Halloween y tiene una fiesta programada con sus amigos, ¿verdad? Es más complicado. Eso va a hacer que sean más idealistas y, por lo tanto, también más rebeldes, ¿no? Hay cosas que voy a pasar, ¿no?, porque considero que tienen menos relevancia. Un aspecto importante que tenéis o que tenemos que tener en cuenta también en esta edad con nuestros hijos es que la mayoría de los estudios encuentran que al principio de la adolescencia, la autoestima tiende a bajar. En chicas más que en chicos, pero los dos tienden a disminuir. Se van a sentir más inseguros porque tienen que afrontar muchos retos. Cambio del colegio al instituto, aumento de las exigencias escolares, más competitividad en el entorno deportivo, por ejemplo. Ese chico que jugaba al fútbol, al baloncesto y que ahora ya empieza, pues se juega para divertirse y ahora ya hay más competitividad y ahora pasa al banquillo, ¿verdad? Y eso marca, yo todavía lo tengo grabado, ¿no? Cuando al tercer partido de Liga me metí un golazo en mi propia puerta, pues... Y a partir de entonces, pues pasé al banquillo, pues todavía ahora lo he elaborado, pero yo supongo que en aquella época aquello me afectó, ¿no? El inicio de las relaciones de pareja, pues también tengo experiencias muy frustrantes que tampoco voy a compartir con ustedes, ¿verdad? Pero la mayoría de los chicos y chicas en las primeras relaciones de pareja, pues no sabes cómo ligar, cómo afrontarla. Y además suele ocurrir un fenómeno muy curioso, y es que chicos y chicas siempre se les antoja el mismo chico, o la misma chica, el más popular. La razón es muy simple, muy sencilla. En tu primera relación de pareja buscas ganar confianza, ganar seguridad, y qué mejor
confianza y seguridad de ser capaz de ligarte al tío más popular o a la chica más popular del instituto, con lo cual todas las atracciones se concentran en uno o dos chicos de clase y los demás, ¿verdad?, nos quedamos a dos velas, ¿no? Entonces, claro, todo eso se junta en un cóctel que hace que al principio de la adolescencia los cambios físicos, el cambio de instituto, el tener que ligar, pues desciende ligeramente la autoestima. ¿Es importante? Claro que es importante. ¿Por qué? Porque la autoestima es un buen indicador de ajuste psicológico, de salud mental, y es importante apoyar en estos años. Es importante tenerlo claro, ya seamos educadores, ya seamos monitores deportivos o ya seamos padres. Me voy a levantar. Voy a darle a... ¿Se oye? Bien, pues mira, un aspecto importante tiene que ver, que es de los que más preocupa, ¿verdad? Tiene que ver con los conflictos, ¿eh? Lo hemos visto antes, que podemos estar de acuerdo en que aumenta la conflictividad. Vamos a tratar de analizar por qué aumentan los conflictos, por qué aumentan las discusiones. Los cambios físicos. Hay cambios hormonales y los cambios hormonales pues tienen influencia en el estado de ánimo, ¿verdad? Influyen en nuestras emociones, en la irritabilidad, en la sensibilidad. Así nuestros hijos en determinados momentos, aquello es una bomba hormonal y van a mostrarse más irritables. De tal forma que un día le dices a tu hijo o a tu hija que recoja las cosas de su cuarto y ese día a lo mejor lo recoge de buena gana. Otro día le dices lo mismo, exactamente con las mismas palabras, y se pone a llorar directamente. Siempre me estás diciendo lo mismo. Y otro día pues te manda a la conchinchina, ¿verdad? Es decir, hay cambios hormonales que van a hacer que se muestren más irritables. ¿Sirve de algo saberlo? Bueno, está bien saber por qué, ¿no? No sé si mucho. Cambios cognitivos. Ya he hecho referencia a lo anterior, ¿verdad? Pensamiento formal, por lo tanto, van a ser más críticos, van a cuestionar más las normas familiares y van a utilizar argumentos más sólidos en las discusiones. Ya hay un momento en el que tu hijo te dice que no quiere ir a la playa. No quiere ir a la playa, un puente. Yo siempre pongo la anécdota, una anécdota que está recogida en el programa nuestro para trabajar con grupos de padres y es real. Y recuerdo que era el puente del 1 de noviembre, que íbamos a ir a la playa, el coche cargado y mi hijo, pues ya solo faltaba el niño, porque el perro ya estaba dentro. Mario, ¿dónde está Mario? Y Mario estaba por allí, los amigos, allí está Mario, escondiéndose detrás de los coches. Venga, Mario, que nos vamos. Porque hasta ese momento no ha habido ningún problema, siempre Mario ha entrado en el coche. Pero en ese primer momento, pues Mario dice que no. Tú, claro, tú eso ni te lo imaginas, no lo das. Bueno, eso es imposible. Mario tiene que venir porque vamos a la playa, es viernes, es puente, estoy hasta harto de trabajar, ¿verdad? Y quiero irme a la playa. No, es que es la noche de Halloween y hay una fiesta aquí en la urbanización. La fiesta de Halloween. Venga ya, déjate de tontería. Eso es una cosa de los americanos. Aquí no hay fiesta de Halloween. ¿Cuándo ha habido aquí fiesta de Halloween? No, que sí, que hay una fiesta de Halloween y vamos a hacer esto y lo otro. Poneros en un chico de 12 años, en el pellejo, imaginaros, todo es nuevo para él. Una fiesta de Halloween, que lo ha visto en las películas, ¿verdad? Y ahora lo va a vivir en vivo en su urbanización. Eso le atrae muchísimo, ¿verdad? Tiene una nueva necesidad y eso te lo plantea. Entonces, os podéis imaginar la situación. Un hijo adolescente que quiere ya, que plantea un cuestionamiento de las normas familiares, que tiene ya cierta capacidad para pensar, ¿verdad? No sé si eran 12 o 13 años,
mucha tensión. Yo recuerdo ese conflicto con mucha intensidad, un conflicto emocional, y yo siempre lo digo de broma, pero no es broma, que yo no cogí a mi hijo por el cuello y lo metí en el cuello porque yo en aquella época era vicepresidente de ALIMA, que es la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y el Maltrato Infantil. Y claro, uno estaba muy sensibilizado, pero ganas no te faltan, porque claro, tú no estás acostumbrado a esos primeros enfrentamientos, ¿no? Y yo de esto sabía, ya, yo creo que ya estaba dando clases sobre adolescencia y lo sabía, pero te pilla siempre de improviso, casi siempre pilla de improviso, a no ser que el conflicto ya se plantee muy tarde. Y mi hijo fue muy precoz para casi todo, la verdad. Los argumentos son más sólidos, ya es capaz de discutirte mucho más. Y yo también recuerdo perfectamente la frialdad en las discusiones. ¿Sabéis por qué? Porque está jugando contigo, te ha tomado como de sparring y es como si tuviera un videojuego, ¿verdad? Y el tío está probando su pensamiento, lo está poniendo a prueba, argumento, y le da vuelta y el tío, tú te das cuenta, tú lo miras y dices, ¿qué hijo puta? Si este tío está frío, está jugando conmigo, está probándome y lo está haciendo y lo hace frío. Y claro, el problema es cuando si tú subes la carga emocional y empiezas a cabrearte. Porque yo la verdad, igual que en la primera ocasión, sí me enfadé y me cabré, en esta segunda no, una cuestión fría porque se le veía, ¿no? Tú estás viendo como si tuviera la frente transparente y le estás viendo los pensamientos que le vienen, ¿verdad? Se le nota, ¿no? Se le nota cómo los está elaborando, los argumentos y, joder, esto parece que está en una clase de filosofía, de razonamiento lógico o algo por el estilo, está probando, ¿no? Pero no solo eso, hay más cosas. Pasan más tiempo con los iguales, ¿verdad? Ya les gusta estar con los coleguillas. ¿Y qué pasa con los iguales que no pasa en la familia? ¿Dónde hay más democracia? Con los iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ¿qué hacemos esta tarde? ¿Jugamos al fútbol? No, al fútbol no, vamos al baloncesto, no, vamos a ir al cine, lo deciden, vamos a votarlo. Pero en casa los padres hasta ese momento han tomado las decisiones. ¿Sabéis lo que pasa con la democracia? Que es adictiva y el que ha probado la democracia no quiere volver a una dictadura. Por lo tanto, lo que quieren es que en casa se tomen las decisiones. Claro, si sois una familia monoparental y tenéis 2 hijos, no es cuestión de votarlo, ahí tiene que haber un voto de calidad, ¿verdad? Y si es biparental con 3 hijos, como se pongan de acuerdo, es complicado, ¿no? Hay que ser más democrático, poco a poco, ¿verdad? Pero el voto de calidad hay que conservarlo, y el otro aspecto es el de la desvinculación emocional. Fijaros que esto viene de tiempos incluso de los autores de orientación psicodinámica o psicoanalítica, de Freud, de autores que planteaban lo del complejo de Edipo, ¿no? Sí, claro, el complejo de Edipo es un enamoramiento del niño de su madre. Se enamora, luego viene el complejo de castración, el periodo de latencia y la adolescencia, como los impulsos sexuales brotan con mucha fuerza, vuelve a resurgir el complejo de Edipo y hay que romperlo. Bien, dejemos el complejo de Edipo a un lado y vayamos a una cosa más de andar por casa. Y es que los adolescentes, los niños, quieren a sus padres. Nos tienen idealizados, nos quieren. Mi hijo pensaba de mí que jugaba yo bien al fútbol. Yo no sé de dónde lo había sacado esa idea, pero os juro que lo pensaba. Nos tienen idealizados, tienen ese afecto, ese cariño, empiezan a madurar y hay que desvincularse, es ley de vida, tienen que romper para sentirse seguros, para sentir que no dependo ya tanto emocionalmente de mis padres y tiene que producirse este despegue. Claro, yo siempre pongo el mismo ejemplo, Imaginaros que estáis enamorados, estáis casados o casadas, pero os habéis enamorado de la mujer. ¿De la mujer de quién? De vuestro hermano. No, de esto me estoy liando. Habéis enamorado de algún familiar de vuestro cuñado o de vuestra cuñada, yo qué sé, me da igual. Pero eso es complicado, manejarlo es conflictivo. Tenéis que decir, esto no puede ser. Esto hay que romperlo. Tengo que desvincularme, tengo que quitarme a mi cuñado de la cabeza. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo? Que le puedes dar muchas más. Pero tú eres una mujer decidida.
Una mujer decidida y sabe lo que tiene que hacer, ¿qué haría? Con fuerza de voluntad. Pero evitarlo, si estás enamorada, tienes que hacer algo para evitarlo, ¿no? Porque lo que te pido es eso, ¿Cómo establezco la distancia? Mirar los defectos, las cosas negativas y fijarte en esas cosas y acrecentarlas. Hay que ver lo que le huelen los pies a mi cuñado, ¿verdad? Que no me había dado cuenta, ¿verdad? Eso es lo que van a hacer los adolescentes con sus padres. Empiezan a buscarnos defectos, empiezan a mirarnos, a bajarnos del pedestal y empiezan a darse cuenta de que su padre juega al fútbol de puta pena, empiezas a vernos de una forma más realista para distanciarse. Y son críticas, ¿verdad? Y nos critican y nos desidealizan. Es un proceso que genera cierta ambivalencia. Es decir, tu hijo está distanciándose de ti, pero te necesita, ¿verdad? En otros momentos, y cuando está malito, cuando no está en la calle, no se te ocurra darle un beso, ¿verdad? O siempre cuento la anécdota también de primero de eso, llevo a mi hijo al colegio, lo dejo en la puerta del colegio, cuando llega el autobús de ruta, donde vienen sus compañeros, le doy un beso de despedida y al día siguiente me dice, no, papá, déjame aquí, no, déjame aquí a 2 manzanas, ya voy yo andando. ¿Por qué? Pues porque eso de un beso de su padre o de su madre en público, pues lo deja en mal lugar. Y una anécdota también que es muy representativa de las cosas que un padre o una madre nunca debería hacer es la siguiente: ese autobús, ¿verdad?, que se va de excursión con los chicos de primero de eso. Están todos montados y no fui yo, fue una... Pero en serio, no fui yo, a mí no se me ocurriría eso, la verdad. El autobús se va y cuando se va llega una madre con el coche, aparca rápido, para el autobús, se sube la madre con algo en las manos y le dice a su hijo, toma, Juanito, cariño, chiqui, que te has dejado el bocatita en casa, mi niño. Entonces, claro, aquella madre cuenta que aquella mirada, la mirada que le echó su hijo, pues la podréis imaginar, ¿no? Delante de los demás, ya eres mayorcito y tu madre te dice, chiqui, que te has dejado el bocatita en casa, te da 2 besos. Es una de las cosas que nunca, ¿verdad?, un padre debería hacer, ¿no? Pero lo dicho, junto a esa desvinculación, luego están los momentos en los que siguen necesitando. Sigue necesitando que estemos disponibles para cuando no necesiten. Y esas críticas que nos hacen nuestros hijos, la hacen en un momento delicado, ¿verdad? Porque claro, si tu hijo tiene 15 años, tú puedes tener una edad muy variada, pero por encima de los 40 vas a estar casi seguro en una edad delicada, digamos, delicadilla, en la que podemos estar en una cierta crisis, ¿no? Una mayor preocupación por el cuerpo, ¿verdad? Porque el cuerpo cambia y a veces no cambia siempre para bien. Y además te duelen cosas que antes ni sabías que existían. El médico dice, no, es que tiene usted los discos lumbares jodidos, deteriorados. Pero yo discos lumbares no he tenido nunca, ¿no? Sí. Usted ha tenido discos lumbares, pero los tenía bien. Y ahora ya pues no están como antes, ¿no? Luego, eso de la generación sándwich, pues tiene que ver con algo que muchos hemos pasado, ¿no? De tener a nuestros hijos necesitando nuestro apoyo, nuestra atención, y nuestros padres, pues a lo mejor habiendo enviudado o estando enfermos, con cierta dependencia, requiriendo nuestra atención y nuestros cuidados. ¿Y eso por qué somos una generación sándwich? Pues porque tienes la generación de abajo que te va exigiendo apoyo, ayuda, atención, y la generación de por arriba que empieza también a tirar de ti, y tú estás en medio diciendo, me quiero ir, no, me quiero escapar, ¿no?, de aquí. Y momentos de crisis en los que a lo mejor puede haber un replanteamiento también a nivel profesional, a nivel familiar, ¿verdad?, de ciertas dudas, de cierta incertidumbre, momentos que pueden ser complicados. ¿Por qué digo eso? Porque a veces tendemos a pensar que es nuestro hijo el que está cambiando nada más, pero nosotros estamos también en un proceso de cambio, en un proceso de cambio.
Bueno, y el fin de la etapa de padre, ¿no? Es decir, imaginaros que tenéis un hijo nada más, o que es el último, ya el que llega a la adolescencia. En principio, cuando nuestros hijos son pequeños, estamos deseando que crezcan, ¿verdad? Que sean mayores. ¿Para qué? Pues porque si mi hijo es mayor, se puede ir al parque a jugar solito, y yo me escribo aquí escribiendo este artículo para Child Development, o preparando la clase de mañana, o haciendo algo importante. Pero cuando tu hijo llega a la adolescencia será un fenómeno, uno de estos fenómenos extraños, ¿verdad? Y es que ya no me hace tanta gracia que crezca, ¿verdad? No sé si lo habéis vivido, sabéis de lo que estoy hablando, pero ya empieza a que no quieres cerrar esa puerta. No quieres dejar de ser padre o madre de un niño pequeño. ¿Por qué no? Pues porque estás cerrando una etapa de tu vida. Y claro, a partir de cierta edad yo no quiero quemar etapas. Hace tiempo que ya no quiero quemar etapas. Y psicológicamente tiene un sentido importante, ¿verdad? Y ahora empiezo a echar de menos cuando iba con mi hijo al cine, cuando íbamos a la playa, cuando aquello que a lo mejor en aquel momento me cansaba, y decía, hay que ver cuándo va a crecer, y ahora ya empiezo a echarlo de menos, y empiezo a quiero retenerlo, en un momento en que él lo que está buscando es aire, lo que está buscando, él o ella, lo que está buscando es crecer, ¿no? Y ahí, digamos, de esta confluencia de trayectorias vitales, pues surge esta conflictividad de la adolescencia que no tenemos para nada que dramatizarla. Este gráfico, pues, es muy optimista, pero es real. Se basa en un estudio longitudinal en el que hemos seguido a 100 adolescentes desde los 13 años hasta los 23. Ahí falta la última etapa de recogida, pero obviamente ha seguido bajando, y se ve claramente como los conflictos disminuyen. Conforme va pasando la adolescencia, la primera etapa suele ser, a veces viene con retardo, pero en general la mayoría de la familia es la primera adolescencia la que suele ser más complicada. Luego encontramos algo muy curioso. En este estudio longitudinal, aquellos adolescentes, aquellos chicos y chicas que tenían más peleas, más discusiones, más bronca con sus padres y madre a los 13 años, son los que tienen una mejor salud mental, un mejor ajuste psicológico a los 18. Es curioso. Los padres no sabemos cómo están a los 18 años porque en el estudio longitudinal no es verdad, es que si lo supiera os lo diría, pero es que a los 18 años no entrevistamos a los padres antes, pero a los 18 años ya no. Pero bueno, lo importante son los hijos. Lo importante son los hijos. ¿Tiene algún sentido eso? Claro que tiene algún sentido. ¿Qué sentido? Pues que los conflictos son necesarios. ¿Para qué son necesarios? Para que cambien las relaciones familiares. Son un catalizador del cambio. Precipita el cambio necesario. Porque si no, seguiríamos tratando a nuestros hijos como niños. ¿Por qué? Porque es un chollo. Claro que es un chollo mandar. ¿A quién le gusta ceder el poder? A nadie, ¿verdad? Porque tú eres el que toma las decisiones, el que manda, nos vamos a la playa, decido dónde vamos en verano. Y ahora es un rollo, ahora tengo que comerme el coco. Si mi hijo no viene de vacaciones, ¿qué hago? Si mi hijo no quiere venir de puente, ¿qué hago? Y eso me incomoda. Pero él tiene sus necesidades. Quiere ir a un concierto, necesita ir a salir con un chico, necesita pues ir a una fiesta, a la de Halloween, a la que sea, ¿verdad? O a la velada, hacer sus cosas. Y eso es lo que va a hacer que los padres y madres nos vayamos dando cuenta de que hemos entrado en un bucle de discusiones, de bronca, que estamos perdiendo de alguna manera lo que es la armonía, la satisfacción de hablar, de estar con ellos. Y esas discusiones pues te terminan quemando, terminas dándote de cuenta de que tienes que cambiar. Y la mayoría de los padres y madres lo hacemos. Y esos momentos más complicados del inicio, si tenemos cierta cintura y si tenemos cierta flexibilidad, pues vamos a superarlo. Mi hijo, por ejemplo, fue muy conflictivo a los 13 años. Y luego la verdad es que, hombre, hay gente más golfa y menos golfa. Y mi hijo es golfillo y tal. Pero vamos, golfillo, pero un tío estudioso, un encanto de tío. Me encanta mi hijo, no lo cambio. Y me dio mucha guerra, os lo aseguro que
tuvo una adolescencia dura, pero pronto, a los 13, 14, 15 años. Por lo tanto, los conflictos no hay que verlos de forma negativa. Los conflictos tienen un efecto saludable cuando se resuelven bien. No hay que evitar los conflictos sobre temas importantes. No hay que ocultarlos, ¿verdad? Muchas veces los padres se plantean un conflicto y se evaden. Hay que afrontarlo, ¿no? Porque si no van a terminar reapareciendo, ¿no? Nosotros, en nuestro programa, en las revistas, en las sesiones de trabajo con padres, abogamos, defendemos por una resolución de los conflictos basada en la negociación, en el compromiso, ¿verdad? Ni una resolución autoritaria de imponer nuestro punto de vista, ni todo lo contrario. Evitar el conflicto y decir, bueno, haz lo que te dé la gana y tiro la toalla. No. Sí, tenemos que ejercer como padres todavía y como madres, y hay que negociar y hay que encontrar una solución negociada que supone ceder. Porque claro, si tú lo que quieres es que tu hijo haga lo que tú tienes en la cabeza y no vas a aceptar, no vas a ceder en nada, pues evidentemente el conflicto va a seguir planteado. Otra cosa es que sea un tema fundamental, que tú lo tienes muy claro, ¿verdad? El conflicto es que tu hijo dice que, papá, es que he pensado en hacerme adicto a la heroína, porque lo he visto, o narcotraficante, porque estoy viendo Breaking Bad y eso mola, ¿no? Claro, hay algunos asuntos que son serios donde realmente ahí no se debe ceder, pero la mayoría de los conflictos no son por situaciones de ese tipo, ¿verdad? Son temas, pues a lo mejor que quiere ir a un concierto, que quiere ir de puente, que quiere tomar decisiones por sí solo, y nosotros pues no lo vemos claro. A lo mejor estamos más tranquilos diciendo, mi hijo en un concierto, yo no voy a dormir esta noche, está preocupada o preocupado, por lo tanto no lo dejo. Porque es cómodo para nosotros, ¿no? Llegará un momento que tendrás que dejarla y hacer pues un poco de tripas corazón y comerte un poco tu preocupación, ¿verdad? Y saber que es necesario para que crezcan. Y tú dirás, y pensarás que es arriesgado, pero vivir conlleva riesgos, ¿no? Pero hay que vivir, ¿no? Todo lo hemos hecho en alguna ocasión, ¿no? Y es importante establecer reglas, ¿no? Tener claro cuando se presente un conflicto qué es lo que vamos a hacer. Bien, con respecto al aumento de riesgos, el aumento de las conductas de riesgo a partir de la pubertad, yo quiero contaros una cosa que creo que es importante también para que entendáis mejor a los adolescentes, porque son estudios recientes y a lo mejor son poco conocidos, poco divulgados. Fijaros, tiene que ver con lo que pasa en el cerebro del adolescente. Y es algo... ¿Se oye? Es algo que sabemos porque hoy día hay tecnología de neuroimagen que nos permite explorar muy bien el cerebro de los adolescentes. Y lo que sabemos hoy en día es que en la adolescencia se produce un fenómeno muy curioso. Y es que lo que ocurre en el cerebro del feto y del niño en los primeros meses o años de vida, en las zonas sensoriales, motrices, ¿verdad?, del lenguaje, pues ocurre en otras zonas que concretamente en la corteza cerebral 10 o 12 años después. Hay un desfase. Todo ese entramado de conexiones sinápticas que tiene lugar en el periodo fetal, con crecimiento de la materia gris y el recorte posterior, en base a la experiencia, todo eso que ocurre en la primera infancia, aquí, ¿verdad? Pues aquí, en la corteza frontal, ocurre 10 años después. Me diréis, bueno, ¿y eso qué? ¿Por qué es importante? Pues es importante porque la corteza frontal es donde residen funciones cognitivas fundamentales. ¿Cuáles son esas funciones cognitivas? Pues fijaros, bueno, ahí falta algo, ¿eh? Esta mañana sí lo puse, falta algo que es la regulación emocional. Controlar nuestros estados de ánimo y nuestras emociones, regularlas. Controlar los comportamientos impulsivos, es decir, evitar decir cosas inapropiadas en un determinado contexto, planificar estrategias para conseguir un objetivo. Quiero conseguir un objetivo, ¿qué pasos debo dar? Tomar decisiones valorando los riesgos y los beneficios. Fijaros si tiene importancia la corteza prefrontal, que es la base donde residen todas esas funciones. Y me diréis, ¿qué ocurre con los niños? La corteza prefrontal de un niño está más inmadura que la de un adolescente, ¿verdad? ¿No? ¿Quién asume más riesgos, un niño o un adolescente?
un adolescente, ¿verdad? ¿Por qué? Puede ser porque estamos menos encima, ¿verdad? Son más independientes, están más tiempo solos. Esa es una explicación. Hay otra explicación y está en el cerebro también. Y tiene que ver con ese sistema. Es otro sistema cerebral que implica unas estructuras cerebrales y que utiliza un determinado neurotransmisor y que tiene que ver con el placer. Pensar en algo que os genere placer. No solo sexual. Hay otras cosas. Una música que os guste, hacer deporte, ver un cuadro, escuchar algo, ¿no? Yo pongo ese ejemplo porque es muy generalizado, ¿verdad? El chocolate suele gustar. Cuando tú comes chocolate, cuando escuchas esa sinfonía que te pone tanto, ¿verdad? Cuando ves una película que te emociona, pues sientes una sensación placentera que tiene que ver con sustancias, con dopamina que se libera en el cerebro. Tú comes chocolate y el ejemplo que yo siempre pongo es el del cómo controlas eso, ¿no? El chocolate lo tienes escondido en un cajón bajo llave para que el acceso sea difícil. Abres con llave, ¿verdad? Coges la onza de chocolate, te la comes, nada más, ¿verdad? No pasa nada por una onza de chocolate, total, una oncita de chica, ¿verdad? Cierras y cuando sientes el chute de dopamina, qué bueno, ¿no? Esa sensación placentera, no te puedes controlar y vas otra vez, ¿verdad? Y coges otra, bueno, esta va a ser la última. Y cuando ya has acabado con la tableta de chocolate, imaginad qué ocurriría si la sensación placentera fuera 3 veces mayor. Os costaría mucho más trabajo controlar vuestro comportamiento, ¿verdad? Por eso es lo que va a ocurrir al adolescente, que las hormonas propias de la pubertad sobreexcitan el sistema de placer y recompensa y los adolescentes pierden el culo por una recompensa inmediata. Les genera tanto placer que no son capaces de pensar más allá. Pues fijaros, eso es lo que tenemos, una corteza prefrontal inmadura en un momento en que el sistema mesolímbico está sobreexcitado. Eso quiere decir que hay un desequilibrio o una sincronía entre los cambios hormonales que ponen en marcha el sistema mesolímbico y el desarrollo cognitivo de la corteza prefrontal, que va más lento. ¿Qué quiere decir? Que es como si tuviéramos una moto con un motor muy potente, pero con unos frenos todavía inadecuados. Eso es lo que ocurre en la adolescencia. ¿Y eso a qué lleva? Ese desequilibrio lleva a la búsqueda de la novedad y a la búsqueda del riesgo. Yo comentaba esta mañana que tampoco debe extrañarnos eso. Y ponía el ejemplo así, bueno, pero ¿cómo la selección natural, verdad? O cómo Dios, quienes creáis en el gran creador, nos ha hecho tan mal. Tan mal de que el adolescente asuma tanto riesgo. No podía haber puesto un poquito de más atención, ¿verdad? Y haber hecho que ajustaran mejor el sistema mesolímbico y el prefrontal. ¿Qué trabajo le costaba? Y uno piensa en términos evolucionistas y trata de buscar una explicación evolucionista y psicológica. Alguna utilidad tiene que tener. ¿Y la utilidad cuál es? Pues la utilidad es que la búsqueda del riesgo, la exploración, es necesaria en la adolescencia. ¿Para qué? Para aprender, para madurar. Todo lo hemos hecho, ¿verdad? Todos hemos explorado, todos hemos asumido riesgos y nos han ayudado. Y hemos cometido errores, ¿verdad? Y de los errores hemos aprendido. Porque además los adolescentes son muy sensibles a los errores, porque su cerebro también está programado para eso. Y cuando meten la pata, se llevan 3 días lamentándose, aunque no os lo digan. No lo dicen, pero se comen el coco, tela. Nosotros a lo mejor a la media hora ya, pues vale, me he equivocado en algo y ya tengo que seguir adelante, pero el adolescente se come mucho el coco en esa edad. Y el adolescente, si fuera demasiado cauto y precavido en su conducta, en su comportamiento, arriesgaría muy poco, porque tiene mucho que perder. Una persona de 60 años, pues tiene, si la esperanza de vida es de 70, puede perder 10 años y de una calidad de vida pues mediana. Pero un adolescente de 15 años, fijaros todo lo que apuesta en la ruleta.
Apuesta 55 años, 60 años, con lo cual la tendencia del adolescente sería a no salir de casa, a ver si me voy a resbalar, que está lloviendo, no voy a montar en un avión, que sí, tendría a ser demasiado cauto, demasiado precavido, a vivir de una forma con muy poco riesgo, demasiado cautelosa, y necesitamos aprender de los errores. Y me diréis, joder, Alfredo, pero ¿y el riesgo? Pues digo lo mismo, la vida es arriesgada, el adolescente tiene que arriesgar. Las conductas de riesgo son una necesidad. Claro, me diréis, pero ¿se puede arriesgar mucho o se puede arriesgar poco? No todos los adolescentes arriesgan lo mismo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuáles son los factores que influyen en que el desequilibrio entre entre el motor y los frenos sea mayor o sea menor? Porque eso nos puede dar algunas pistas de qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué factores son los que favorecen el equilibrio? La pubertad tardía. ¿Por qué la pubertad tardía? Pues porque cuando la pubertad llega tarde, esa sobreexcitación del sistema mesolímbico lleva a un momento en que la corteza prefrontal ya ha madurado. Por lo tanto, aquellos chicos y chicas que tienen una pubertad más precoz tienen un poquito de más riesgo y hay que estar un poquito más encima. Tenemos que ser nosotros, sus padres, sus madres, su corteza prefrontal. Hay que estar muy atentos en esos años primero, para evitar que cometan más errores de la cuenta. Las actividades y experiencias cognitivas estimulantes desde toda la infancia. La corteza prefrontal la podemos estimular. Y una cosa fundamental de estos estudios sobre el desarrollo cerebral nos indican que el cerebro durante los años de la adolescencia es muy plástico todavía. Se puede moldear. Antes pensábamos que la infancia era lo fundamental. Hoy en día sabemos que hay otro gran periodo de mucha plasticidad cerebral y que todas las experiencias que tenga el adolescente van a forjar, van a modelar su cerebro. Por lo tanto, es importante cuidar esas experiencias cognitivas, actividades estimulantes, de ocio, actividades de cooperación con los iguales. Todas las experiencias que tengan van a enriquecerle mucho. El afecto en la infancia. Estudios de experimentación animal con animales, con ratas, en las que se separa a la cría de su madre. Ya no hay contacto piel a piel. ¿Qué ocurre con esa rata? Con esa cría, que su corteza prefrontal prácticamente no se desarrolla, no madura. ¿Qué va a ocurrir con aquellas situaciones de niños que viven en situaciones de desprotección, de malos tratos, de poco afecto, que van a desarrollar mucho más lentamente la corteza prefrontal y van a tener problemas de autocontrol, van a tener más dificultades para controlar sus impulsos? Esto de dormir suficientes horas, pues tiene su importancia. Duermen muy poco los adolescentes. Lo habéis notado, ¿verdad? Y a que le habéis echado la culpa al 20, al Facebook, a la videoconsola. Bien, eso son las dos cosas. Por una parte, biológicamente se retrasa la hora del sueño. Se retrasa, es una cuestión biológica. Los ritmos circadianos de sueño y vigilia se retrasan y le entra el sueño más tarde. Y como le entra el sueño más tarde, ¿qué ocurre por la mañana? ¿Os cuesta trabajo despertar a vuestros hijos? ¿A que sí? Porque se tienen que levantar muy pronto. Porque el instituto empieza muy pronto, la escuela empieza muy pronto en secundaria. Debería empezar más tarde, ¿verdad? Pero empieza... ¿no? Que en algunos países ocurre, empiezan antes las clases de primaria y luego las de secundaria. ¿Para qué? Para que los adolescentes... ¿A qué hora de la mañana el adolescente empieza a ser persona? A las 11, ¿no? A las 11, a las 11:30. Por lo tanto, claro que en algunos institutos empiecen las clases a las 8, eso es una locura. De 8 a 9, eso es... Tienen una torrija... En la universidad todavía la tienen, tú lo notas, que vienen dormidos. A las 8, que hay clases a las 8 de la mañana, tú empiezas
en lugar de hablarle de psicología evolutiva, que es lo que le tienes que hablar, le empiezas a leer el Quijote y a lo mejor alguno se da cuenta, pero otros no, ¿no? Y luego el cambio en los fines de semana, ¿verdad? Los fines de semana se acuestan a la hora que se levantan los lunes o los martes, sobre todo a partir de cierta edad. ¿Continúa siendo importante la familia durante la adolescencia? ¿Podemos hacer algo los padres? Claro que sí, ¿verdad? Mirad, estos son los resultados de un estudio. Bueno, son números, son cifras. Ahí lo que hicimos en ese estudio fue ver la importancia que tenía la escuela, la familia y la comunidad o el barrio. Los tres grandes contextos. Controlando el sexo, el nivel educativo de los padres, el nivel socioeconómico familiar. ¿Y qué fue lo que vimos? Que lo que tenía más importancia era lo que ocurría en casa. Los activos familiares son los recursos que favorecen el desarrollo. El afecto, el control, la promoción de autonomía. Sí, la familia sigue siendo muy relevante todavía durante la adolescencia. ¿Y qué tipo de padre o madre es el que favorece más el desarrollo? ¿Cuál es la moto que yo trato de vender siempre? El modelo de padre que los estudios que hemos realizado nosotros, otros equipos, en España, otros equipos en el extranjero, es que el padre o madre ideal es el que tenéis ahí, padre o madre democrático. ¿Y eso qué es? Pues un padre que proporciona afecto, da cariño, da apoyo, es cercano, que sabe comunicarse, o al menos lo intenta, que se comunica bien. Hay gente que tiene más habilidad y hay trucos para comunicarse, ahora veremos algunos, ¿no? Que supervisa, tengo que supervisar lo que hace mi hijo, estoy atento, quiénes son sus amigos, qué haces por la tarde, y exijo también responsabilidades, tienes que estudiar, tienes que hacer tus deberes, tengo que exigir, no todo va a ser afecto, ¿verdad? Hay cariño, hay que exigir. Es un padre que es flexible, porque en la adolescencia los chicos cambian mucho, y no es lo mismo un chico de 13 años que un chico de 15. Por lo tanto, tengo que tener la cintura para poco a poco ir tratándole de forma diferente. Tengo que tener eso en mente. Y fomento la autonomía. Le dejo que tome sus decisiones, que sea cada vez más autónomo, no trato de sobreprotegerle siempre. Si yo tuviera que quedarme con una dimensión nada más, imaginaros, dice, oh, Alfredo, yo con todo eso no puedo, porque tengo mucho trabajo y además porque yo soy de Vinaroz, por ejemplo, o soy de, yo qué sé, y los de Vinaroz es lo que tenemos, que no, que ¿tú eres de Vinaroz? De verdad, hay un que me he acordado de Vinaroz porque hay un libro de Max Au que se llama Crímenes Imperfectos o algo así, de excusas que habían dado ante el juez distintos, y una de ellas era, lo maté porque era de Vinaroz. Entonces, lo maté porque era de Vinaroz, claro, digo yo, el ser de Vinaroz, pues, en fin, yo lo lamento, pero no sé, a alguien le tenía que tocar. Bien, entonces me tengo que quedar con una, nada más. Me quedo con el afecto. Sinceramente, me quedo con el afecto. No quiero decir que no sea importante el otro, pero tengo que elegir. ¿Por qué el afecto? Pues porque el afecto supone más comunicación. Si yo tengo afecto, apoyo, me voy a comunicar mejor con mi hijo. Eso sin ninguna duda. Porque si hay afecto, va a haber más revelación. Ahora veréis lo que es la revelación, pero es importante. Y voy a conocer mejor a mi hijo, porque me va a contar cosas. Las estrategias disciplinarias van a ser más eficaces. Es decir, si tú utilizas un control autoritario, tu hijo tarde o temprano se va a rebelar. Dependiendo de su carácter, se va a rebelar antes o después. Por ejemplo, le impones a tu hija o a tu hijo una hora de vuelta a casa hoy viernes o mañana. Y se lo impones. Y como para ti es lo más tranquilo, tú le dices que a las 12. Y tu hija quiere pues a las 4. Para las 12 no. Y tú cedes. A las 2:30, venga. ¿Qué va a ocurrir? Pues que como lo considera injusto, ¿verdad?, se va a rebelar. En un momento determinado va a llegar más tarde. Tú vas a estar preocupada, ella también, y eso no va a funcionar. ¿Qué ocurre si hay buen rollo?
hay buen rollo y negociáis y ponéis una hora. Que es probable que si hay afecto y si te quiere y te respeta, intentes llegar a su hora. Pero si está encabronada contigo, pues llegará más tarde porque quiere además molestarte, quiere además pues, hacerte daño. Entonces funcionan mejor las estrategias disciplinarias en un contexto de afecto y de cercanía. Y además también van a ser más autónomos. Normalmente el afecto hace que ellos se sientan más protegidos, más seguros para tomar decisiones, porque mis padres están detrás. Vale, me he distanciado, pero sé que puedo contar con ellos. Por lo tanto, el afecto, lo que dicen nuestros estudios, es que está relacionado tanto con el ajuste emocional o psicológico como con el comportamental. Es bueno para las dos cosas, ¿eh? No solo para el ajuste emocional, no solo para la autoestima. Control. ¿Pasamos de controlar? ¿En la infancia hay que controlar? Claro que sí, ¿verdad? Tenemos muy claro que cuando no se controla, pueden ocurrir cosas indeseables. Bien, durante la adolescencia temprana el control y la supervisión son importantes. Tenemos que estar ahí, ¿verdad? Tenemos que ser su corteza prefrontal, sin agobiar, ¿verdad? Controlando con inteligencia y después iremos retirando ese control poco a poco porque lo habrá interiorizado. ¿Y cuál es la mejor forma de controlar? La revelación. Es la traducción de un término inglés que es algo así como self-disclosure. Disclosure. Me abro, le cuento cosas a mis padres. Claro, cuando surge este tema, pues siempre el padre va a decir, pero si el adolescente es muy celoso de su intimidad, no quiere contar cosas. ¿Eso es cierto? Y hay que respetarlo, tienen su propio mundo y hay que respetar que tienen su intimidad. Yo siempre recuerdo el cuarto de mi hijo cuando llegó a la adolescencia, que empezó el tío a poner aquí cintas de esta de la policía local, una señal de esta de prohibido, electrocución, una señal de tráfico que no sé de dónde la sacó, dirección prohibida y tal. Vale, eso es importante. Pero hay otra parte que tiene que ver con nosotros. Yo he comentado esta mañana una anécdota que nos contó un padre en un curso, y luego ahí creo que tenemos otra, y es la siguiente, que muestra cómo nuestros hijos no nos cuentan cosas y nosotros somos en parte responsables de que no nos cuentan cosas. Y es una hija de 15 años y una madre que tienen buena relación. Una chica, buena estudiante, va bien en el instituto, tiene buen rollo con la madre, y llega del instituto y le dice a la madre, mamá, tía, ¿no sabes lo que me ha pasado hoy en el instituto? La madre dice, Mari, ¿qué te ha pasado? Cuenta. No, mamá, adivina, tía. Moderna, ¿verdad? Y le dice a la madre, adivina, aquí ya. Pues no sé, que te han puesto un 10 en matemáticas. No, mamá, frío, mucho mejor. ¿Que te la han puesto en francés? ¿Que se te da peor? No, mucho mejor. Venga, chiquilla, cuéntame, que me tienes con las carnes abiertas. Que estoy que no vivo. Venga, ¿te acuerdas de Juan? Ah, Juan. Sí, ese chico. Ah, ese que tú decías que estaba tan bueno, ¿no? De primero, de bachiller. Sí, ese. Pues esta mañana se me ha acercado, creo, y me ha dicho que sí quiere que salgamos el viernes. Ah, qué guay, ¿no? Qué bien. Y hemos estado hablando un rato y no me ve al tío lo enrollado que es, toca la guitarra, toca la guitarra y escribe poesía, me ha leído un poema que me ha escrito, taco de bonito y tal, y anda, qué bien, y hemos estado hablando un rato y tal, y hemos terminado morreando. Morreando, ¿sabéis lo que es, no? No sé yo, que a lo mejor es algo de ahí abajo, no porque no os dé a cara de haber morreado alguna vez, sino porque pensaba que a lo mejor era un término andaluz, ¿no? Y que no se entendía. Y claro, cuando le dice eso, la madre es moderna, pero la biología tiene su regla, y hay una arteria que viene por aquí
es esta, viene por aquí, y va, y es la que riega la amígdala. ¿Sabéis lo que es la amígdala, no? Es una estructura cerebral que palpita así cuando hay una situación de preocupación, de miedo, y empieza a palpitar un poco. Pero la madre ya madura y la corteza prefrontal está madura y puede controlar a la amígdala, ejerce control sobre la amígdala y empieza a controlarla. Tranquila, tiene 15 años, viva su edad ya me había follado al padre, por lo tanto la niña va con retraso y todo, y se tranquiliza la madre. Bueno, cuéntame, Mari, ¿y qué más? ¿Y eso cuándo lo habéis hecho? Esta mañana en el recreo. Dice, bueno, sí, empezamos en el recreo, pero luego se nos fue el tiempo y no hemos ido ni a matemática ni a francés. Entonces, claro, ya ahí la corteza prefrontal ejerce un control hasta cierto punto, pero la amígdala ya manda señales muy preocupantes y os imagináis cómo termina la situación, ¿verdad? La madre dándole la bronca, ¿cómo que ha faltado esta? La niña se asusta porque le está contando algo importante y ve una reacción inesperada, ¿verdad? La niña se encierra en su cuarto, ¡pum! Comunicación rota. Ejemplo de muchas situaciones que se dan en el contexto familiar. Ahí se ha equivocado la madre en algo, ¿verdad? Había una situación muy aprovechable. Bien, esto en los grupos de padres pues se analiza y se pone, bueno, ¿qué ha hecho mal? ¿Qué debería hacer? Hay algo que ha hecho mal, ¿verdad? Tenía 15 años, la niña va bien en el instituto. Vamos a ver, si Juan estaba tan bueno, ¿quién hubiera ido a clase de francés? Ni los tíos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos faltado por temas menores. ¿Hay ahí una excesiva preocupación? Claro que hay. Hay un sesgo. Hay una visión negativa de que piensas que tu hijo va a terminar con gemelos y dejando los estudios, ¿verdad? Hay una preocupación lógica, pero excesiva. Por lo tanto, ahí qué es lo que ha hecho mal la madre y qué es lo que debería hacer. Ha roto la comunicación, porque a partir de ese momento no le va a contar más cosas. Si tu hijo te dice que ha probado un porro y montas el pollo y le dice que se va a morir por fumar porro, pues no te lo va a decir más, con lo cual vas a perder mucho la capacidad de controlar un poco. No es que te lo vaya a contar todo, pero al menos vas a ver ciertas cosas, pero de esta manera vas a romper por completo la comunicación, que debería ser la madre. Separar las dos cosas, cuento hasta 10, hasta 100, medito, respiro profundamente, me acuesto a la siesta y por la tarde pues le expreso mi preocupación con respecto al faltar al instituto. Y lo hablas tranquilamente y comentas y por qué y tal, y se puede llegar a un acuerdo, ¿verdad? Entonces es una situación muy frecuente que pone barreras en la comunicación y que hace que nuestros hijos no nos cuenten más cosas y perdamos lo que la mayoría de los estudios indican que la adolescencia es la mejor forma de controlar. No son estudios nuestros nada más, que también tenemos datos muy claros, estudios en Norteamérica, en Suecia, la revelación es la forma que mejor predice el buen comportamiento de los chicos, la mejor forma de controlar. Resumiendo un poco, ¿no? Posibles causas por parte de ellos, pues ya lo he comentado, ¿no? Si son celosos de su intimidad, quieren mantener pues su esfera personal, pero es que nosotros somos un coñazo a veces, ¿no? No dialogamos con ellos, sino que continuamente le estamos dando lecciones, escuchamos poco, criticamos mucho, hablamos solo de asuntos que son problemáticos, desorden, malas notas, y vamos creando mucha mala relación. A mí me ocurrió con mi hijo, me di cuenta que en un momento determinado había entrado en esa dinámica y hay que romperla recuperando el gusto por hablar de cosas que son importantes, que le interesan a él y a mí, ¿verdad? Recuperar momentos de cierta intimidad. Esta es otra situación, ¿no? La madre que le pregunta a su hijo, ¿qué tal la clase de mates de hoy? Muy bien, lo poco que vi. La madre, ¿pero qué quieres decir? Ah, que la profe me echó de clase y me mandó a dirección. Pero bueno, ¿qué fue lo que hiciste? El niño, yo no hice nada. ¿Cómo que no hiciste nada? Algo haría, no te echan de clase por nada. Siempre tiene que ser mi culpa, no puede equivocarse el profesor. ¿Cómo va a equivocarse el profesor?
tú no eres un santito, pero ¿qué conversación es esta? Ahora mismo me cuentas todo lo que pasó. ¡Pah! Me voy a mi cuarto. Bien, es una situación... ¡Oh, qué mal se ve esto! Bueno, es una situación en la que hay momentos en los que la madre ataca, por ejemplo, es decir, pero bueno, ¿qué fue lo que hiciste? Ahí hay un ataque, esa no es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hiciste? A partir de ahí toda la conversación va mal, porque ya estás dando por hecho de que él ha hecho algo mal. La pregunta es otra, ¿verdad? La pregunta es aquella, ¿qué quieres decir? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Porque no das por sentado que la culpa fue de él. Bien, Pablo destrozó el trabajo que yo estaba haciendo. O no, ahí expresa cierta empatía, te pones en su punto de vista, ¿sí? Y yo me cabré y le di un empujón. ¿Y el profesor te echó entonces? No, es un ejemplo de situaciones que analizamos en trabajo con padres para ver cómo se pueden resolver situaciones cotidianas, ¿no? Tanto el control es importante porque proporciona estructura, previene el surgimiento de problemas, supone establecer límites, exigir responsabilidades, supervisar directamente y monitorizar. Y luego a veces se nos olvida de algo, o nos olvidamos de algo, que es la promoción de autonomía. Yo creo que somos una generación... Somos una generación que ha sobreprotegido en exceso. Hemos mimado mucho porque nos hemos sentido culpables, porque hemos tenido poco tiempo y porque el tiempo que hemos estado con ellos hemos preferido pues tener un buen rollo. Es que estoy tratando de colocarme esto. ¿Y cuáles son los dos grandes enemigos de la promoción de autonomía? La sobreprotección, por un lado, porque lleva a la inmadurez, le resolvemos todos los problemas, por lo tanto, él no aprende a resolverlos. Tomamos todas las decisiones por él, él no aprende a tomar decisiones. Lo estamos haciendo egoísta. ¿Por qué? Pues porque le damos todos los caprichos y conseguimos que no desarrolle tolerancia a la frustración. Y no lo va a tener todo. Cuando llegue la adolescencia y le guste una chica o le guste un chico y el chico no le haga caso, no está acostumbrado a frustrarse y va a pensar pues que, bueno, pues eso ya se acaba el mundo, ¿verdad? Estamos haciéndole muy inmaduro. Y el otro gran enemigo es el control psicológico. Es decir, el tratar de chantajear emocionalmente a nuestros hijos, la inducción de culpa. Esa chica que llega por la noche a casa y tarde y cuando abre la puerta ya escucha los quejidos de su madre. ¡Ay! Qué preocupación más grande tengo. Y al día siguiente pues le dice a su hija, pues no te quería decir nada para no preocuparte, pero tengo una jaqueca, he estado vomitando toda la noche. Claro, con las preocupaciones que me da, con los disgustos que me da. ¿Por qué es tan importante evitar el control psicológico? Pues porque hemos encontrado que hay una relación muy directa en nuestro estudio entre el control psicológico y los problemas ansiosos, depresivos, sobre todo en las chicas. Hace mucho daño el control psicológico y hay otras formas de controlar sin emplear el chantaje emocional y la inducción de culpa. Sugerencias, ¿qué podemos hacer para ser un padre democrático? ¿Pasar tiempo juntos? Pero es que ella no quiere. Bueno, buscar alternativas, cosas que le gusten, aunque no os gusten a vosotros, pero tratar de buscar un tiempo para hacer cosas y encontrar temas de conversación. A los adolescentes les interesan muchos temas, el sexo, el amor, el deporte, la política, seguro que hay temas, que la música, pero no hablar siempre de lo que no hacen, sino de temas que pueden generar una interacción positiva o favorable, compartir sentimientos y preocupaciones. A veces le pedimos que nos lo cuenten todo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y no le contamos nada de nuestra vida. Y si tú le cuentas algo ajustado a su edad, pues eso es una indicación de que lo consideras un interlocutor maduro. Y eso lo va a apreciar, lo va a valorar, confiando en ello. Ya lo hemos visto antes, desconfía y por lo tanto considera que ha habido algún problema y él es el responsable. Bueno, dale un voto de confianza, escúchalo antes, ¿no? Tratándoles con respeto. A veces nos cabreamos, nos enfadamos y lo insultamos, ¿verdad? Qué gilipollas eres, qué tonto, qué va. Bien, todos somos humanos y podemos equivocarnos en algún momento. Pues, ¿qué hacemos? Disculparnos, pedir perdón, que se nos calentó la boca, ¿verdad? Y bueno, lo siento mucho, de verdad.
No pienso eso de ti, pero estaba muy enfadado y no me pude controlar, apoyándole en sus pequeños problemas. A veces una pelea con un amigo, una discusión con su pareja, una chica que no quiere salir con él, no, una tontería, ¿verdad? Comparado con los problemas tan gordos que tenemos nosotros, esos son menudencias, ¿no? Pero para él es fundamental, porque a lo mejor es la primera chica o el primer chico que le ha gustado y piensa que ese dolor que siente ahora le va a durar toda la vida. Escúchalo, apóyalo, préstale atención, porque para él es importante. Las críticas. Somos un coñazo en muchas ocasiones. Continuamente estamos criticando, utilizando el sarcasmo, ridiculizando, haciendo referencia a los defectos, a lo mal que hacen las cosas, lo bien que lo hacíamos nosotros a su edad, dándole consejos, sermones, órdenes. ¿Qué haríais con un amigo así? Encerrarlo, ¿verdad? Liquidarlo directamente. Eso es lo que... ¿Cómo vas a querer estar con alguien que todo el día está dándote el coñazo, el latazo, el sermón, ¿verdad? Hay que saber escuchar, ¿no? Pequeñas cosas, como si te cuenta algo tu hijo, deja lo que estás haciendo y escúchalo, muestra interés, mírale a los ojos, ¿verdad? Deja el periódico, o al menos haz lo que haces cuando te habla tu mujer o tu marido. Haz como que le estás escuchando. Aunque utiliza la escucha dicotómica, ¿verdad? De escuchar. Evita los sermones y las críticas continuas. Usar el que pasó, ¿verdad? Ya lo hemos visto antes. Bueno, ¿pero qué pasó? No qué hiciste. Usa expresiones que sean reflexivas y empáticas, de tratar de ponerte en su punto de vista, de tratar de entenderle. Tratar de ser también menos directivos. Somos sus padres, pero déjale que explore alternativas. Bueno, has tenido un problema en el colegio, ¿vale? ¿Y qué crees que puedes hacer? No vayas tú diciéndole ya, pues mañana voy a yo a hablar con el profesor. No. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué puedes hacer? Pues podría hablar con el profesor yo mañana, explicarle. Pues bien, hazlo. Me parece una buena idea. No le des tú las soluciones demasiado pronto, ¿no? Busca alternativas al castigo, ¿no? El castigo físico nunca. Con un adolescente nunca, de verdad. No hay nada más humillante para un adolescente que el castigo físico, por parte de su padre o de su madre. Y busca siempre alternativas, que suele haberla. Esta mañana yo ponía el ejemplo, decía, bueno, cuando mi hijo se emborrachó, pues por primera vez, y era muy joven y tal, y cogí una papa muy gorda, y yo me preguntaba, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya ha tenido un castigo por la resaca que tuvo, que estuvo vomitando 6 meses, ¿verdad? Después, pero yo pensaba que tenía que hacer algo, ¿no? ¿Qué alternativa? Pues a veces no es fácil, pero puedes encontrar alguna, ¿no? O algún tipo de castigo, alguna sugerencia, que haga algo. Y yo, bueno, no sé si fue la mejor idea, pero lo que le encargué fue un resumen de 2 folios de un artículo en inglés de una revisión de las consecuencias para el cerebro del consumo de alcohol. Me vino bien porque yo tenía que hacerlo también para temas de trabajo y me vino bien. Bueno, quiero decir que a veces hay que ser creativos, de pensar en... Cuesta trabajo o no, pero háblalo con tu pareja, con un amigo, con otros padres para que te sugiera algo, ¿no? Siendo consistentes en el tiempo con tu pareja, ¿verdad? Y con los comportamientos. Quiero decir, pues a veces está uno más cansado y permite unas cosas, otras veces menos y no la permite, y tu pareja dice una cosa y tú dices otra, y tu pareja dice que no a un concierto de ninguna manera, y tú dices que te parece bien, hay que ser consistente. ¿Y cómo se resuelve eso? Habláis en pareja, bueno, quiere ir a un concierto de tal el sábado, ¿qué hacemos? Y lo discutimos mi pareja y yo, y tomamos una decisión, y cuando tomamos la decisión los dos la apoyamos, ¿no? Y eso probablemente funcione mejor porque él ve un frente común. Cuando ve ahí discusiones y ve que hay una grieta en la pareja, pues se aprovechan muy bien y entran por ahí de forma civilina, aceptándolo como persona, no tratando como un adolescente típico y considerando que tiene todos los defectos y todos los problemas y todos los tópicos de un adolescente.
aceptando también que sus compromisos son temporales. Y si un día te dice que no quiere seguir estudiando piano, porque le entran ganas de quemar el piano, porque está ya del piano, pues déjalo. Si tú lo que querías es estudiar el piano, pues estúdialo tú. Estudia piano tú, que es un coñazo, la verdad, también, y se ha hartado y va a terminar odiando el piano. Y ese compromiso es temporal, lo puedes tratar de convencer. Mira, bueno, porque yo creo que deberías terminar, ya grado medio, ya por lo menos tienes un título. Si no lo convences, pues crees que no va, si insistes mucho, probablemente no vuelva al piano, pero si no, pues volverá. Volverá porque le gusta y bueno, ya ha aprendido música, ya tiene un amor por la música, ya le ha servido para desarrollar pues, determinadas estructuras cerebrales, pero es él el que tiene que tomar la decisión y él es él el que tiene que decidir qué quiere hacer con su vida, si quiere ser pianista aficionado o quiere tocar la guitarra eléctrica, ¿no? O quiere jugar al fútbol, ¿no? Muchas veces son nuestras propias frustraciones las que la volcamos en ello, ¿no? Y como yo no hice tal cosa, pues yo quiero que mi hijo lo haga. Bueno, y hay muchos factores que dificultan la tarea educativa de los padres, ¿eh? Las jornadas laborales intensas, el estrés, problemas económicos, problemas de pareja, falta de habilidades parentales, niños difíciles que también lo hay. Es decir, pues hay gente que tiene suerte en el sorteo, ¿verdad? Y le toca pues un chico o una chica que es fácil ser democrático con ellos, pero hay otros padres que tenemos que entender que tienen más dificultades, porque son chicos o chicas con temperamento más complicado y el chico aporta mucho también a la relación y probablemente sean padres que tengamos que ser más comprensivos con ellos y proporcionarles más apoyo y no culpabilizarlos necesariamente. Esa es la línea en la que trabajamos nosotros, ¿no? Tenemos un material para trabajar con grupos de padres y tenemos una revista. Estas revistas son revistas para padres y madres y esta revista la podéis bajar en PDF. La podéis bajar en PDF. De entrada, yo sé que yo tengo un blog que se llama Reflexiones de un psicólogo evolutivo y tengo una entrada que se llama El apoyo a madres y padres de adolescentes. ¿Cómo se consigue eso? Pues si tú metes en el Google el apoyo a madres y padres de adolescentes, entre comillas o sin comillas, y luego pones reflexiones de un psicólogo evolutivo, pues te sale. Pero yo no sé si también se le puede enviar el enlace al correo, al email que habéis dejado. Bueno, yo creo que son muchas de las cosas que yo estoy contando aquí vienen ahí, ¿no? Y con esto termino, ¿no? Es decir, tenemos que ser claros, ¿no? Yo trabajo en ese modelo, pero yo creo que quiero compartir esa preocupación con vosotros y vosotras, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que ser exigentes y no tenemos que conformarnos con que nuestros hijos pues no consuman drogas o no sean antisociales. Tenemos que ser exigentes y tenemos que querer que nuestros hijos, aparte de no tener problemas, sean hijos competentes, que tengan autoestima, que se sientan felices, que tengan bienestar, que sean críticos, ¿verdad? Y si en algún momento pues tienen algún tipo de problema, pues todo, ¿verdad? El mejor escribano echa un borrón y todos hemos cometido errores, ¿verdad? Y como comentaba antes, el cerebro del adolescente está muy bien preparado para aprender de los errores, ¿no? Y nada más por mi parte, ¿no? Bueno, sí, evidentemente, si alguien quiere hacer una pregunta, pues estaré encantado de responder si puedo. Hombre, normalmente lo que es... Me has oído, ¿no? Yo sí lo he... ¿Qué se considera cuándo es la adolescencia tardía? No sé a qué te refieres, pero si no es esto, me lo preguntan. La edad. Vamos a ver, a la hora de hablar de adolescencia hay como 3 periodos. Adolescencia temprana,
media y tardía. La adolescencia temprana son los chicos que están entre los 11 y los 14 años. La adolescencia media, podríamos decir 15, 16, y la adolescencia tardía 17, 18, 19 o 20. A partir de los 20, 21 años preferimos hablar de adultez emergente, de adultez temprana, de juventud, pero más o menos es el acuerdo que tenemos quienes investigamos en esta serie de temas. Me dirá, bueno, pero eso es una convención social. Pues sí que lo es, porque claro, el término de la adolescencia siempre se ha pensado que tenía que ver no con factores biológicos, sino con sociales. El momento en que los chicos y chicas empezaban a asumir roles y responsabilidades adultas, pues ya entraba en la adultez. Pero como es hoy en día, cuando chicos y chicas empiezan a asumir roles y responsabilidades adultas, laborales, familiares, pues muy tarde. Entonces no podemos seguir hablando de adolescencia a los 35 años, como te puedas imaginar, o a los 32. No sé si era eso a lo que te refería o si tu pregunta iba por qué es una pubertad tardía. ¿Era esto? No, está bien, está bien. Mirad, una cosa que sé que queréis preguntar, pero no os atrevéis a preguntar. Ya que no, que viene bien contarlo, ¿no? Porque fijaros, una de las cosas cuando trabajo con padres importantes tiene que ver, uno de los motivos de conflicto tiene que ver con la edad de acceder a determinados derechos o comportamientos, ¿no? Es decir, pues ¿a qué edad puedo ir, quedarme en casa solo mientras vais de puente, o ir o beber, o ir a un concierto, o irme un fin de semana con los colegas de camping? ¿Verdad que eso genera conflicto? Y a veces los padres me lo preguntan pensando que hay una edad apropiada o adecuada, y la respuesta mía es que no lo hay, ¿no? Y yo siempre doy un consejo que es lo que yo hacía, porque aún siendo experto en estos temas, pues tiene muchas dudas. Joder, ¿qué hago? ¿Lo dejo? ¿No lo dejo? Hay riesgo, te comes el coco demasiado, se enfada contigo, no quieres que esté enfadado, y una decisión que tomamos mi pareja y yo, pues fue este tipo de cosas, plantearla en el contexto de los padres de los otros chicos que querían ir, por ejemplo, de puente a la playa. Más o menos nos conocíamos porque eran del mismo colegio, del mismo barrio, y quedábamos a veces, hacíamos una especie de asamblea de padres, de tomar un cafelito y tomábamos la decisión conjuntamente. Lo hablamos entre todos, pero la decisión procurábamos que fuera conjunta. Pues no lo dejamos, que se jodan todos, o sí los dejamos y nos jodemos todos los padres, en el sentido de que, fijaros, cuando hay una negativa, o cuando se fija una hora, ¿a qué hora? Los viernes y los sábados, de vuelta a casa, a la 1, a las 2, a las 3, lo decidimos entre todos, porque cuando la decisión es conjunta, el otro, ¿qué hace un chico si todos los demás se van a las 2, que va a ser uno solo hasta las 3? Si ninguno va de camping, ¿verdad?, pues se joden todo, y no es lo mismo como que todos tus amigos se vayan y seas tú el único que se queda en casa. Entonces, las decisiones conjuntas sirven para aclarar ideas, para sentirte tú más seguro como padre o madre en que has tomado la decisión correcta, y luego también en que ellos vean que no eres tú. No es que mi padre es un cabrón, ¿verdad?, y no me deja, sino que todos los padres pues piensan de la misma forma, por lo tanto a lo mejor tienen razón, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena decisión. Hombre, a veces no se puede con todo, pero si son, pues el grupo de mi hijo son 10 o 12, voy a hacer todo lo posible por coincidir con ellos en algún momento, por conocerlo y por en algún momento hablar de este tipo de cosas, ¿no? Mi experiencia es que funciona relativamente bien, ¿no? Espera, porque yo sí te voy a oír, pero probablemente desde el fondo no te van a oír. Hola. ¿Se me oye? Sí. Sí. A ver, yo te quería preguntar, antes has puesto una gráfica de la edad de los niños y cómo va disminuyendo, los conflictos van disminuyendo conforme se hacen más mayores. Y me ha parecido ver que la línea de los chicos está más alta que la de las niñas. Sí, es verdad. ¿Y eso es porque los niños plantean más conflictos? ¿Es así o
Sí, el dato del estudio, pues eso es lo que indica, es decir, los chicos suelen presentar más conflictos que las chicas, tanto con el padre como con la madre. Lo que suele haber también es una diferencia, un cierto sesgo ahí en función del género. Es más frecuente que la conflictividad entre sexos sea mayor que con sexos mezclados. Es decir, la chica va a tener más conflicto con la madre y el chico con el padre. No sé si coincide con vuestra experiencia, pero solemos ser un poquito más benévolos con el hijo del sexo opuesto. No obstante, te diría también una cosa, y es que la cosa está cambiando. Está cambiando no solo en la conflictividad familiar, sino también en los problemas comportamentales. ¿Qué son problemas comportamentales? Pues problemas de violencia, de agresividad verbal, de conducta antisocial. Hasta hace poco los chicos se situaban siempre por encima de las chicas. Y esta mañana le he puesto un gráfico a los técnicos de un estudio nuestro donde se veía no solo que se habían equiparado, sino que las chicas incluso estaban un poquito por encima. Es decir, determinados comportamientos que hasta hace muy poco tiempo eran propios de los chicos, pues ya empezamos a verlo también entre las chicas. Tiene sentido, está cambiando la sociedad, los estereotipos de género están cambiando, y antes fumar era cosa de los chicos, ¿verdad? En tiempo de nuestras madres, pues casi ninguna mujer fumaba, solo las de Hollywood, ¿verdad? Pero hoy en día eso ha cambiado, ¿no? Y nos encontramos, por ejemplo, en el consumo de tabaco, un consumo superior en las chicas que en los chicos. O sea, hay algunas cosas que son propias a lo mejor de hombres en un momento determinado y luego cambia. Pasó con la falda también, ¿eh? No, yo no lo sabía, pero alguien me lo dijo una vez hablando de esto. La falda era una prenda masculina y cuando la cogió la mujer, ¿verdad? Pues la usó más, ¿no? Es decir, que la gráfica indicaba eso, pero yo tiendo a pensar que eso está cambiando. Está cambiando, que quiere decir que se está igualando bastante. Ya hay menos diferencia de género que había hace 10 años o que había 20 años, ¿no? Si no hay más preguntas, da pena, pero nos despedimos y lo único recordaros una cosa, que los que no os habéis apuntado por correo electrónico, si queréis recibir un documento que os vamos a mandar con los trabajos de Alfredo y otros trabajos, nos podéis dejar el correo electrónico ahora a la salida. La mayoría de la gente habéis hecho la inscripción por email y hemos guardado las direcciones, pero si no lo habéis hecho así, nos lo podéis dejar a la salida. Y gracias, Alfredo. Mañana aquí algunos de vosotros estáis apuntados en el depósito de aguas con chavales en un World Café que vamos a hacer y un taller participativo. Si alguno de vosotros no lo conocía la actividad, pues bueno, estáis a tiempo de animaros mañana a pasar la mañana aquí en el depósito de aguas. Gracias. Gracias.